Los rostros del desempleo. Un especial de Noticias Colombia. En todas nuestras ediciones. Las 11 de la mañana, 48 minutos. Bueno, Danilo, nuestra invitada. Ella es la coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Doña Roxana, los números asustan. Sí, muy buenos días. Claro, Bienvenida. Es un tema que en realidad preocupa y ocupa mucho a la población, porque al final en un sistema capitalista, si no tenemos ingresos, no podemos adquirir los bienes y servicios básicos para nosotros mismos y para nuestras familias, y hay tanta importancia que le ha dado la población a este tema, principalmente en los últimos incluso años, ¿verdad? Que se viene tocando el tema del desempleo, pero que ahora se ha agudizado mucho más. Sí, estamos hablando, doña Roxana, de una especie de limbo, de coyuntura que tiene el país muy fuerte, porque, a ver si recuerdo la frase que yo estaba tratando de traducirse ahora a nuestra invitada. Hay mucho empleo para el que no hay trabajadores, y hay muchos trabajadores para los que no hay empleo. Suena raro, pero es una realidad. Es decir, hay sitios donde están necesitando gente y no hay. Hay empresas que se están rapando trabajadores porque son muy escasos. Y hay gente buscando empleo que no consigue. Vea usted el panorama. Una paradoja absoluta. Efectivamente, ¿verdad? Nosotros cuando analizamos el problema del desempleo tenemos que ver que no es algo coyuntural, no es algo que se esté dando solamente en este momento o que sea culpa de este gobierno o del anterior, no, en realidad son una serie de problemas que se vienen acumulando desde hace muchos años que ahora se han arrastrado, ¿verdad? Y han detonado en este problema que tenemos ahorita. Me refiero a que el país ha apostado mucho por atracción de inversión extranjera directa, por ejemplo, que es muy positivo, le ha dado muchos réditos al país. El problema que hemos encontrado es que no ha sido de manera articulada. Articulada me refiero a que el sistema educativo va por un lado y el sistema productivo por otro. Y entonces tenemos precisamente lo que está mencionando, que hay empresas interesadas incluso en ampliar producción en el país, pero no encuentran la población capacitada que ésta requiere. Y por otro lado tenemos una cantidad importante de empresas que más bien generaban mucho empleo en el país, que se están trasladando a producir a otras regiones del mundo, que no sea por cuestión de Costa Rica, digamos, no es porque está en la reforma fiscal o X o Y razón, sino más bien es porque su escala de producción a nivel internacional hace que cada vez estas empresas busquen mercados o busquen lugares donde los costos de producción sean muy baratos, dentro de ellas, por ejemplo, la mano de obra. Entonces, muchas empresas intensivas en mano de obra se están trasladando a otros países. ¿Y por qué? Bueno, en realidad tenemos nosotros cargas sociales importantes en Costa Rica que son muy positivas y en otros países se violan muchos derechos a los trabajadores y esto hace que estas empresas se vayan a producir a estos otros lugares. Y entonces ahí es donde generamos una desventaja, donde cada vez hay más empresas produciendo en el mercado interno que requieren menor cantidad de trabajadores y muchos de los trabajadores que pierden sus trabajos por esas empresas que se van o empresas pequeñas que no logran competir incluso con las empresas o con las importaciones, entonces hace que esta población quede como el limbo, ¿verdad? No saben qué hacer y de ahí el resultado que tenemos de que gran parte de esta población que se está quedando desempleada, muchos son mayores de 45 años que no encuentran en qué colocarse y muchos son personas con bajos niveles educativos y esto hace que incluso lo que estén logrando es encontrar empleo informal. Doña Roxana, ahí es donde me asusta mucho, don Henry, el anuncio de la Agencia Nacional de Empleo y el anuncio del presidente que habla de reactivación económica, como haciendo un sinónimo entre reactivación económica y empleo. Y se ha visto en gobiernos anteriores, años anteriores, que ha habido crecimiento económico y no necesariamente ha habido proporcionalmente la creación de empleo. Entonces, ¿cómo salir de esa, no sé, de esa paradoja o de ese dilema de que podría darse reactivación económica, pero quizás no sea reactivación económica para todos? Entonces volveremos a quedar con los niveles de desempleo que no queremos. Y reactivación económica para agregarles a largo plazo. O sea, sí. La gente que necesita empleo ya, hoy, ubicarse ya para vivir hoy, le decimos, es que viene la reactivación económica. Nos va a decir, sí, pero por favor, yo necesito ya. Sí, y entender qué es reactivación, ¿verdad? Porque cuando generalmente nosotros hablamos en economía de reactivación es que la economía crezca más, que produzca más bienes y servicios. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros producir más bienes y servicios si la gente no tiene con qué adquirirlos? O si podemos producir más, pero muchos de los bienes importados son más baratos.
Entonces al final podemos, hace unos días salió algo del tomate, ¿verdad? Por ejemplo, donde hay muchos productores a nivel nacional que no logran colocar sus productos, vienen productos importados, desplaza la producción nacional, nuestros productores tienen que ver cerrados sus negocios, generar mayores niveles de desempleo y la gente sin dinero para consumir. Entonces uno piensa, bueno, ¿para qué me sirve a mí tener un montón de productos para elegir si no tengo el ingreso para consumir? Y gran parte de la reactivación que requiere ahorita el país viene por la demanda interna, ¿verdad? Y la demanda interna me refiero al consumo. Podemos nosotros bajar tasas de interés, pero si las empresas no sienten la confianza para generar más producción, ¿por qué no van a sentir confianza? Porque no le están comprando más bienes y servicios, no van a invertir más. Entonces necesitamos también reactivar la demanda, y una forma de hacerlo, por ejemplo, en el muy corto plazo es a través de tasas de interés, ¿verdad? Se ha hablado mucho el tema de las tasas de usura, donde las familias están sumamente endeudadas, casi 3.7% del PIB tienen las familias endeudamiento en tarjetas de crédito con tasas de interés que llegan hasta el 50%. Entonces, ¿cómo hacemos para liberar un poco el presupuesto de estos hogares para que adquieran más bienes y servicios? Por ahí hay una, digamos, salida, pero hay que entender que este problema del desempleo es tan amplio, que tiene tantas aristas, que hay que ir atacándolas todas poco a poco, y posiblemente los resultados de estos van a estar más en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de educación que se ha venido planteando. ¿Cómo nosotros hacemos que la población que está desempleada en este momento adquiera las herramientas que les permiten incorporarse al mercado laboral? Que salen todos los días a buscar. Y no esperar que sea asistencialismo, ¿verdad? Porque en realidad no se trata de que el Estado, es más, en estos momentos en que más bien el gasto público hay que recortarlo, ¿verdad? No podemos nosotros pretender incrementar mucho el gasto a través de transferencias, sino más bien en crear las herramientas para que estas personas por sí solas puedan lograr obtener ingresos y salir incluso de los niveles de pobreza que están. Doña Roxana, si le tomo el argumento a don Henry, que decía que hay gente buscando empleo y no consigue, y hay empresas que ofrecen y que tampoco hay gente que esté listo para esos puestos de empleo. Eso nos lleva a una falta de planificación país. Sí, y no solamente... Eso nos lleva a pensar, perdóneme, en un país que en ese componente es bastante capitalista, en pensar en que el Estado meta mano en qué es lo que el país necesita. O sea, ahí no quiero imaginarme la reacción, porque también hay universidades, hay sitios que quieren seguir formando, inclusive algunas veces formando gente que sabe que no tiene mercado a dónde va a ir, pero que su función social de formarlas y cobrarles la tienen. Sí, de hecho uno de los problemas que existen ahora, bueno, nosotros cuando analizamos los datos del nivel educativo de la población, cerca del 22% de la población mayor de 15 años o de la fuerza de trabajo en el país tiene títulos universitarios, pero ahora estamos encontrando que no es suficiente tener un título universitario, sino más bien qué tipo de título y qué habilidades complementarias tengo adicional a ese título. Tenemos, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, un 10% de las personas desempleadas tienen un título universitario. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es garantía entonces tener un título. Y entonces ahí venimos con el tema de cómo planificar, cómo guiar a los jóvenes, en qué carreras estudiar, cuál es esa expectativa de crecimiento que tiene el país, cuáles son las áreas que va a impulsar, para así impulsar también el sistema educativo, ¿verdad? No podemos hacerlo desarticulado o seguir haciéndolo como lo hemos hecho en los últimos años, donde incluso los jóvenes no tienen ni siquiera idea de cuál es la posibilidad de encontrar trabajo a través de sus estudios. Bueno, y esto yo creo que una ruta importante es, precisamente hoy se anuncia el Sistema Nacional de Empleo, que ojalá sea una herramienta efectiva y que no solamente se considere a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos que ir también a las regiones, cómo los gobiernos locales deben involucrarse en esto, ¿verdad? No podemos dejar solo en el Ejecutivo el que la economía se logre reactivar, necesitamos que los gobiernos locales activen sus economías, son ellos los que conocen cuáles son las capacidades y oportunidades que hay en sus pueblos, y de esta manera reactivar en su conjunto, ¿verdad? No podemos seguir haciéndolo solamente que crezca un sector y el resto quede abandonado, porque si no, sucede lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? Que hay crecimiento económico, pero en realidad no hay reactivación y no hay reducción del desempleo. Y este panorama, la educación dual no termina de arrancar. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque también hay muchos temores en el tema de perder, o digamos, utilizar los jóvenes como mano de obra barata,
¿verdad? Entonces en ese hay una serie de rechazos que tienen algunos sectores, pero bueno, es un tema que debe impulsarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final los jóvenes, a través de las herramientas que adquieren directamente en el mercado laboral, se les hace más fácil colocarse en el mercado. Y no solamente eso, ¿verdad? Nosotros hemos venido señalando, por ejemplo, deficiencias en cuanto a en la educación técnica o el INA, ¿verdad? Cómo nosotros capacitamos a los jóvenes y al final se invierten una cantidad enorme de recursos y no sabemos si esos personas que se capacitaron finalmente lograron obtener un empleo. Entonces no sabemos si es un gasto o una inversión. Y ahí es donde también se deberían empezar a analizar resultados y hacer vínculos más fuertes con la empresa privada para que estos jóvenes que se capacitan finalmente logren incorporarse al mercado laboral. Bueno, y es que en ese panorama, algo que no termina de arrancar y algo que hay muchos temores, el presidente andaba en Alemania la semana anterior y uno se pregunta, ¿hace falta todavía ver más experiencias de los resultados de la educación dual en medio donde no hay otras alternativas? Es que si hubiera una contraalternativa, pues apliquemos otra cosa, pero la educación dual, donde el panorama, usted lo ha dicho, doña Roxana, hay competencias que se pueden adquirir mientras se trabaja. Mientras tanto, además, hay efectos sociales, ya no está en droga, no está en otras cosas, el muchacho por lo menos está formando y llegará a adquirir competencias para mejorar su ingreso, por lo menos potencialmente a largo plazo. Sí, sin embargo hay que cuidar por lo menos el cumplimiento de los derechos laborales mínimos, ¿verdad? Porque no se vuelva como un instrumento que las empresas nada más los contratan o ni los contratan, ¿verdad? Los tienen en sus procesos de producción y lo van reemplazando cada trimestre o cada semestre dependiendo de la continuidad, y entonces ahí es donde hay que garantizar esos derechos mínimos de los jóvenes, ¿verdad? De los trabajadores. Pero en realidad es un tema muy importante que permitiría en este momento vincular más el sector educativo con el mercado laboral. Roxana, no se nos vaya a ir, por favor, porque vamos a cumplir con los compromisos del noticiero, los titulares del mediodía, y preguntarle si al final existe la fórmula mágica que uno pensaría y soñaría que este país tuviera para generar más empleo, que es lo que la gente está necesitando. Vamos a cumplir nuestros compromisos a las 12 en punto. Las 12:13 minutos, la pregunta que le hacíamos a nuestra invitada hoy, yo no sé, al final el gobierno está anunciando 3,000 nuevos empleos este mes. Cosa de, ¿qué? 21 días, 20 días, estamos este a mes. 11. Ahora, doña Roxana Morales, que es coordinadora del Observatorio Económico y Social de la UCR, de la Universidad Nacional, perdón, uno dice 3,000 empleos, caramba, eso debe ser una noticia bomba en el momento que anuncien cómo. De fiesta nacional en este momento. Exacto, ¿cómo va a ser? Porque preguntábamos antes de ir a los comerciales si existe una fórmula que pudiera uno considerar que es mágica para generar empleo. En una cosa que Danilo describió esta mañana como estructural, de gobiernos que vienen arrastrando, y lo que usted ratificó ahora, son cosas que se vienen arrastrando y le estalla a este gobierno también. ¿Dónde está esa fórmula? ¿Dónde está esa clave? Vamos a ver, no es solamente también pensar en que se generan empleos, porque más bien es pensar en cuál es el saldo neto, porque nosotros en los últimos años hemos tenido que el empleo crece, o sea, la cantidad de personas ocupadas crece. El problema es que hay muchas personas que están perdiendo empleo y esas personas que lo están perdiendo no pueden incorporarse a estos nuevos empleos que se anuncian, por ejemplo, con ampliaciones de actividades, por ejemplo, de call center, ¿verdad? Un agricultor no va a poder trasladarse a San José a trabajar en un call center, no tiene ni las capacidades, ¿verdad? En cuanto a más bien el nivel de cualificación, y entonces esto hace que estas actividades sigan deprimidas y sigan perdiéndose empleo. Entonces es positivo, sí se pueden generar algunos empleos y alguna población podrá acceder a estos empleos, pero no podemos olvidar en que hay un grupo importante de la población con muy bajo perfil educativo que está en las zonas rurales del país, que se están viendo obligadas a trasladarse a la región central incluso para poder realizar actividades informales en áreas de comercio, y bueno, entonces ahí es donde la población incluso demanda, ¿verdad?, más acción de parte del Estado para que pueda llegar a esas acciones no solamente a la gran área metropolitana, sino también a las diversas regiones del país. Ahora, Roxana, ¿hasta dónde también es cierto? Le pregunto porque lo he escuchado en varios momentos de parte de Casa Presidencial, que el aumento del desempleo que vemos ahora se debe a que más gente está buscando trabajo. Eso es cierto, ¿verdad? Es una parte muy importante que nosotros tenemos que comprender este fenómeno,
porque una persona se dice que está desempleada, ¿verdad? Según las estadísticas nacionales y normas internacionales, si la persona ha buscado activamente empleo durante las últimas 4 semanas cuando llega el encuestador. Si la persona dice que no, pasan a ser fuera de la fuerza de trabajo y no aparecen ni como desempleada. Y ahí tenemos cerca de 60,000 personas que están desalentados, ¿verdad? Que se cansaron buscar trabajo, no tienen ni siquiera dinero para imprimir un currículum, o en la zona donde vive saben que de esa temporada, ¿verdad?, no hay algún empleo. ¿Qué es lo que pasa? En los últimos años ha crecido muchísimo la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo, muchas de ellas son mujeres. En realidad la mayoría, es que cerca del 70% de personas que salieron a buscar trabajo en el último año son mujeres, gran parte mujeres mayores de 35 años, muchas de ellas lograron encontrar un empleo en hogares como empleadores o en servicio doméstico, con jornadas parciales, ¿verdad?, con bajos niveles de ingresos. Entonces hay un fuerte crecimiento. Si lo vemos, digamos, en porcentajes, esa cantidad o fuerza de trabajo creció un 9%, la economía creció cerca de un 3% en el último año. Es imposible que una economía pueda generar más empleos en tasa de crecimiento que lo que creció la propia economía. Entonces eso también ha venido afectando muchísimo los niveles de desempleo en el país, pero sin duda es incluso un indicador que podría incrementarse, ¿verdad? Hablamos de 11,3% de desempleo, incluso el 13%, podríamos llegar al 20% si metemos a otro grupo de población. Vamos a ir a Casa Presidencial precisamente para conocer detalles del anuncio que ha hecho hoy el Gobierno Nacional con la creación de este Sistema Nacional de Empleo y ese anuncio tan importante de 3,000 empleos en este mes. Ahí está Alan Arroyo. Saludos compañeros y a todos los oyentes de Noticias Colombia. Esta mañana en Casa Presidencial comenzó lo que el gobierno ha denominado el mes de la reactivación, y con un anuncio y una promesa del presidente Carlos Alvarado, la apertura de más de 3,000 puestos de trabajo que serán anunciados en este mes de junio. Casa Presidencial de momento no revela mayores detalles, pero asegura que serán parte de los anuncios que se realizarán en las próximas semanas. Por ejemplo, en sector servicios, sector comercio, serían parte de las áreas con más crecimiento del empleo. Inclusive para mañana se tiene previsto un acto en la zona franca del Coyol de Alajuela. Pero parte de las medidas que ha anunciado el gobierno para este denominado mes de reactivación es la apertura de un sistema nacional de empleo y una oficina que va a funcionar, se espera, a partir de finales de año, para hacer la conexión entre lo que buscan las empresas, la capacitación de la mano de obra que se requiere y también una bolsa de empleo que estaría disponible para las personas que están buscando trabajo en las diferentes zonas del país. Parte de lo que adelantó don Andrés Valenciano, quien es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, que tendrá a cargo el funcionamiento de este nuevo Sistema Nacional de Empleo. Ayudarnos a diseñar mejores programas que respondan a las necesidades del mercado. Al sector empresarial le ayuda pues a conseguir el talento humano que necesita para seguir creciendo, y a las personas, por supuesto, a conseguir trabajo, que sabemos que es fundamental en el bienestar humano. El ministro de Trabajo, Steven Núñez, dijo en la conferencia de prensa que este Sistema Nacional y la oficina eran parte de las recomendaciones y sugerencias que hizo tanto el sector empresarial como también los sindicatos. Porque este esfuerzo nace también dentro de un proceso de diálogo, de concertación, y justo por eso también existe un órgano tripartito que va a estar a la cabeza de este Sistema Nacional de Empleo. El presidente Carlos Alvarado prometió seguir trabajando en la reactivación económica y también en las nuevas fuentes de empleo, como lo hizo ayer en una cadena de radio y televisión que ha sido también criticada por diferentes sectores. Por ejemplo, los diputados que esperaban medidas mucho más concretas por parte del presidente en esta comunicación a los ciudadanos. Escuchemos la opinión del diputado Eduardo Cruz del partido Restauración Nacional sobre la cadena del presidente ayer en horas de la noche. Lo que sí lamento es que el presidente haya utilizado un espacio televisivo que sabemos que tiene un costo para no anunciarnos nada, porque lástima que él no fue más puntual en indicarnos de manera muy concreta cuáles son las acciones que va a tomar el Ejecutivo para reactivar la economía y para abrir nuevos espacios de empleo.
El gobierno dice que sigue trabajando para poder reactivar la economía y generar nuevas fuentes de trabajo. Estaremos muy atentos a los anuncios que se realicen en los próximos días, por ejemplo, mañana en el Coyol de Alajuela. Desde Casa Presidencial, Alan Arroyo, Noticias Colombia. Doña Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, gracias por haber venido hoy a nuestra edición en este especial de Noticias Colombia sobre el desempleo. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir un poco lo que hacemos desde la Universidad Nacional. Y yo quisiera pedirle que cualquier cosa en la semana que crea de relevancia para comprender mejor el fenómeno, que lo comparta con nosotros. Claro, estamos a disposición. Recuerden que en nuestra página web, en columbia.co.cr, vamos a publicar las entrevistas de esta mañana. Ya está publicado lo de la mañana, 3 entrevistados esta mañana. Y la entrevista de ahora con doña Roxana, y hacemos balances también de cada día con este especial durante toda la semana. Ahí todo el material quedará consignado en nuestra página web. Mañana don Andrés Valencianos, presidente ejecutivo del INA, que tiene un papel importante en esto que acaba de anunciar el presidente de la República, tiene un papel importante en educación dual. El INA tiene una voz importante allí, todo eso mañana, y siempre oyentes, aquí en la cabina. Nos vamos, Danilo. Los rostros del desempleo. Un especial de Noticias Colombia. En todas nuestras ediciones.